Acá estamos de nuevo para explicar, después de la lucha contra la subversión, me quedé pensando cómo llegamos a esa instancia. Según el cuadro que ustedes pueden ver en el video del 24 de marzo, arranca todo con los reyes católicos, Isabel y Fernando. Pero, ¿qué pasó antes? ¿Cómo llegamos a los reyes católicos? En este momento tenemos en la iglesia un papa jesuita y el papa negro, o sea, el general de la orden jesuita, que lo acompaña. Bergoglio, el cardenal argentino, es el papa Francisco, y el papa negro, según dice internet, es Arturo Sosa Abascal. O sea, la iglesia está gobernada totalmente por los jesuitas. Ellos son entonces los que han hecho esa lucha contra la subversión, pues son el ejército de Dios, trabajan para la mayor gloria de Dios y tienen que erradicar todo lo que sea el enemigo de Dios. ¿De qué Dios? Obviamente el Dios de la Biblia, o sea, Jehová. El único Dios que aparece en la Biblia. Mucha gente confunde o no entiende cuando piensan en el Papa Negro que va a haber un Papa de raza negra, perdón, no blanco, o algún otro significado. No. La orden de los jesuitas se le llama Papa Negro al general de la misma. O sea, ¿cuál sería el próximo? Porque seguramente si la ausencia de Bergoglio por leyes naturales, ¿cuál sería también el nuevo Papa Negro o no? El único fin que tienen los jesuitas es lo que ellos dicen, mayor gloria de Dios. O sea que eso de los pobres no aparece en el lema, no tienen la finalidad de ayudar a los pobres, quitar a los pobres o dejar la pobreza. Su lema no son los pobres, es la mayor gloria de Dios y lo dicen en su declaración. Internamente hacen votos de castidad, de pobreza y de obediencia, que es lo más importante. La obediencia porque son el ejército de Dios. O sea, debe ser estricta su obediencia. Al punto de preferir morir antes que no obedecer. O te matarán si no querés morir voluntariamente. Bueno, Jesús no tiene nada que ver con los jesuitas, jamás armó un ejército, jamás dijo que trabajaba para la gloria de Dios, sino por el amor universal. Nada que ver. A ver, ¿cómo es este tema de cómo llegamos a los Reyes Católicos? En 1469 se produce el casamiento, ya previsto y planificado, por eso los linajes son obligatorios, porque tienen que mantener determinadas características genéticas, entre el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. Pero antes, sobre el poder de los reyes estaba el poder del papado, Urbi e Orbi, o sea, por todo el mundo y el universo entero. La ciudad, Urbi, y Orbe, el mundo, y lo que sea que haya más allá.
Curiosamente, en esa época, el Papa ya había nombrado en 1478 la Inquisición con una bula de Sixto IV, el Papa Sixto IV, y lo nombró el primer inquisidor, que es un conde, tampoco Torquemada. O sea, 1469 es el casamiento, 1478, 9 años después, el Papa ya nombra la Inquisición. ¿Para qué? El territorio español estaba dominado de hacía 7 siglos por los árabes. 7 siglos estuvieron los árabes en el sur de España, que obviamente no eran cristianos. Y había una comunidad enorme de judíos ricos, porque ambos son ricos, tanto los árabes como los judíos son expertos en hacer riqueza. Y el Papa, cumpliendo los mandatos bíblicos, tiene que, para Jehová, para Yahvé, para Dios, tener los recursos y el territorio. Pero es católico. ¿Qué pasó? En el año 300 el catolicismo, vamos a decir, se inicia, o cristianismo, porque hasta esa fecha fueron perseguidos todos los cristianos esos que tiraban a los leones, o sea que 300 años después de Jesús no había un solo cristiano, o había poquísimos. El imperio occidental, dividido romano, se convierte en la Iglesia Católica. He aquí que en España entonces tenemos a los árabes ricos, a los judíos ricos, y como siempre, el pronóstico ese de la tierra prometida, y un papa dispuesto a cumplirla. Este señor Torquemada era judío, sus ascendientes también eran judíos. Los judíos conversos o criptojudíos, porque en realidad eran judíos, pero por lo menos se reconocían criptojudíos. Ahora dicen, no sé qué dicen, que son qué. Pero bueno, era criptojudío. Es el encargado de acusar a los ricos, ¿no? Por supuesto, de herejes, para torturarlos, porque es algo que lo vienen haciendo los hebreos a través de toda la Biblia, y actualmente la tienen normalizado. Me van a decir que soy antijudía, y sí, no me gusta, ¿sabes? Entonces, en 1481, fíjense cómo vamos rápido, cae Granada. Los árabes pierden el control político y, por supuesto, sus riquezas en 1481, con la Iglesia y su Inquisición y los reyes que son el brazo armado de la Iglesia. Los reyes defienden los intereses de la Iglesia. O sea, la Iglesia no puede por sí misma asesinar, necesita el brazo secular y se desdobla en el ejército, como ha sido hasta ahora. En 1478, Torquemada es el asesor y confesor de Isabel, un criptojudío que va acumulando riquezas, obviamente, para la gloria de Dios. En 1483,
el Papa lo nombra inquisidor de toda España, pero España no estaba unificada, pero sí era territorio, urbi y orbe de la Iglesia, o sea que larga la Inquisición a toda España, o sea, para perseguir. Navarra no estaba independiente y era un gran reino, y otros que quedaron así como medio sueltos. 1483 es el inquisidor de toda España. ¿Qué pasa en 1492? El descubrimiento de América. El descubrimiento de América financiado, dicen, por las joyas de Isabel. En realidad, por los judíos. Torquemada, la iglesia, Torquemada, los judíos, estos que se hacen pasar por católicos, son los que prestan y financian por ese tema de la expansión territorial. O sea, España sí es la responsable del descubrimiento, colonización y exterminio, pero está financiada y su objetivo primero es la extensión territorial de Dios, ahora que se disfraza de cristianismo, pero no lo es. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque por esos hechos concretos de que tenía las riquezas Isabel en las expropiaciones que le hacían a los árabes y todo eso, obviamente, que se quedaban las joyas serían de los árabes, porque eran ellos los que tenían ese tipo de cosas. Y los judíos ricos, que seguramente eran acusados de hereje y asesinados. En el caso del Cid Campeador, se ve en el romance antiguo que él pide ser financiado, los judíos lo financian, porque siempre son los que tienen dinero, y lo financian, le dan el dinero, y él le da un cajón de tierra, y no permite que vean cuál es la garantía que da, porque realmente es honor y la verdad es lo que hace, pero los que ponen los mangos son los judíos. 1492, descubrimiento de América. 1513, recién se anexa Navarra. O sea, antes de unificar verdaderamente a toda España, porque ellos dicen con la caída de Granada. Con la caída de Granada se el dinero de los árabes. Pero no habían unificado España. Ay, mira, tengo que ver. 1513 entonces cae Navarra. Recién ahí las cortes y toda esa historia que funciona en España incorporan a los representantes de Navarra. Bueno, no sé lo que ha pasado internamente porque desconozco el menudeo de la historia española, pero sí fue. ¿Qué pasa con América? El Papa interviene rápidamente. Tratado de Tordesillas. Hasta aquí Portugal, todo para España. ¿Sí? Sí. Los portugueses dicen que el Papa está en contra de ellos, sí, es verdad. Les tira, porque eran grandes navegantes, el Cano, toda esa historia, pero les deja Brasil. O sea, corta y con el Tratado de Tordesillas. ¿Qué parece en 1534? Loyola. La orden de los jesuitas, ya medio aburrido de esto de los reyes, qué sé yo, arman su propio ejército. El ejército de Dios, 1534. No depender de estos reyes revoltosos, que a veces sí, que a veces no, que no quieren. Además, los reyes no son bien vistos por Jehová. Hay una descripción que los meten en una cueva, los asesinan a todos, o sea, nada de toda esa historia de reyes. Las monarquías son un impedimento. ¿Por qué? Porque los jesuitas quieren la monarquía total. Por supuesto, divina.
1534, 1661, curiosamente, se escriben las instrucciones internas de los jesuitas. O sea, los jesuitas tienen una acta de fundación para la gilada, diríamos en Argentina, o sea, para la apariencia, pero internamente tienen lo que llaman la monita secreta de los jesuitas, un tomo que fue escrito en 1661, donde da instrucciones hasta los generales provinciales, no sea cosa de que se sepa mucho, secretas de lo que realmente tienen que hacer. ¿Para qué están? Una vez que ya tienen el voto de castidad, pobreza y obediencia, tienen que hacer lo que dice la monita secreta. Este tomo, dice Internet, apareció después de la Revolución Francesa, que obviamente la deben haber provocado, 1789, en la biblioteca de esta orden. Y fue a parar, y actualmente está en Bélgica, en Bruselas, en donde, en el Poder Judicial, que rige toda Europa. Y hay una corte europea en ese lugar, caramba, con la monita secreta, está ahí. Las cosas que uno se entera. Voy a hacer algunos comentarios de la monita secreta en otro video. Voy a seguir lo que pasó en América. Las misiones, las reducciones, las comunas. ¿Qué son las reducciones? Reductos. Especies de campos de concentración donde metieron a los indígenas. Misiones, la provincia de Misiones estaba llena de eso. Trabajaban les enseñaban el cristianismo. El que se escapaba lo mataban. Y del lado de Brasil estaban los esclavos negros, que intentaban huir y caían en las reducciones. O sea, salían de Guatemala y caían en Guatepeor. Pero según dicen después, bueno, qué sé yo, una vez que acá en Argentina no quedó ni un negro, o hay poquísimos. O sea, en Brasil sí, o sea, donde los maltrataban, todavía están. En cambio acá, que los salvaban, no quedó nadie. Bueno, objetivamente, ¿qué tenemos en la actualidad? Recién acabo de escuchar, villa a campo abierto. No, reducciones, controladas por el ejército. ¿Qué ejército? El argentino. ¿Qué hace el ejército argentino? Tiene que dividir, el jesuita, San Martín era un jesuita, fue educado por los jesuitas. O sea, tanto así que luchó contra España. En España no pudo volver. A España no pudo volver, tuvo que ir a Francia. Para España es un traidor. Estudió en España, peleó en España y después contra España. ¿A quién obedecía? A las ideas de libertad que supuestamente le habrán enseñado a quiénes, los jesuitas. Así son las cosas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tenemos en la actualidad? El control del ejército a través de los COC, Centros Organizativos Comunitarios, que van todos a la iglesia, un dominio completo del territorio, gracias igualmente a la tecnología, me deben estar escuchando y viendo con las cámaras que tienen desde la municipalidad, tocan un control y ven una esquina, una casa, no sé si me le dan los pensamientos, ¿no? Y los COE, y son la población, se cuadran manzanas. Bueno, imagínense, hay un jefe de cuadra por manzana, hay un jefe de manzana y hay por zona, y después son los concejales, y después son punteros, y después la municipalidad. Todos esos informan, delatan, señalan, dicen la hora, dice toda esa inteligencia previa que supuestamente
los afanos, los ataques, las entraderas, que eso fácilmente con este sistema de espionaje establecido. No sé, no hay otra cosa. Y los soldaditos son los hijos de estos mismos puteros que se van preparando para cumplir una función parecida o similar en otro lado o ir ascendiendo. No sé, en algún especie de código. Esos son los soldaditos. No son los del narcotráfico, que son el narcotráfico, porque es un arma política de dominación. O sea, Rosa le daba whisky, qué sé yo, a los indios para que se amasijen. Ahora nos dan droga y sexo. En síntesis, seguimos igual. Estamos igual cuando venimos de España. Yo vine de Barcelona. Señores, esto es la realidad. Esto es el mundo peroncho feliz. Esto es el mundo jesuita. Nos vemos.